¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Vayan poniendo sus nombres, por favor, compañeros, en esta primera sesión de nuestra clase de Derecho Constitucional 2, este día jueves 8 de abril. Ya saben la dinámica, vamos poniendo los nombres, vamos a comenzar en unos minutos más lo que es nuestra clase de este jueves 8 de abril entonces. Doctor, buenas noches. Una consultita. Ya vayan poniendo sus datos, por favor. Vamos a esperar unos cuantos minutos más a que ingresen el resto de los compañeros. Así que vayan alistando su Constitución Política del Estado, vayan viendo la parte en la que nos hemos quedado en nuestro texto. Para el día de hoy teníamos que hablar y tenían que ustedes ver algo respecto a lo que es el bloque de constitucionalidad, además del nivel infraconstitucional o supralegal de nuestra Constitución Política del Estado. Así que mientras esperamos que ingresen el resto de los compañeros, vayan alistando sus apuntes para poder participar, compañeros, en esta clase. También vamos a ver respecto al segundo foro dentro de este primer parcial de nuestra clase de Derecho Constitucional. Para proceder a realizar este fin de semana, seguramente ya se les va a enviar lo que es el primer trabajo práctico. Estamos hablando de 2 foros y un trabajo práctico, por el puntaje de 5 puntos cada uno. Entonces, vayan por favor, compañeros, alistando su material. En este momento vamos a esperar unos minutos más a que puedan ingresar los compañeros y conforme van ingresando, volvemos en un momento.
Bueno, hemos esperado unos buenos minutos, compañeros, a que puedan ingresar el resto de los compañeros que son parte de nuestra materia de Derecho Constitucional 2. Y vamos a empezar entonces con la clase el día de hoy. ¿Qué tenemos preparado? Tenemos la clase de reposición, donde hemos visto, por si acaso está ya en la plataforma, ya lo tenemos ahí en nuestro sistema Moodle de la universidad, la clase del día, la que hemos repuesto, la clase del Viernes Santo, ¿no? Como hemos quedado, compañeros, se ha subido la clase y ahí hemos visto algo para los que hacen seguimiento continuo también en la clase, los que posteriormente y no de manera virtual en el día están haciendo seguimiento, hacen la revisión de las clases, porque hay varios compañeros que sí, evidentemente, hacen el seguimiento a través, posteriormente, a nuestra clase virtual por medio de la plataforma Moodle de la universidad, de nuestra Universidad UNICEN. En ese sentido, compañeros, espero que hayan revisado este quinto tema que estamos nosotros en este momento abarcando. Este quinto tema que nos habla de la estructura y la organización del Estado boliviano. Esa estructura y organización que se ve a partir de la segunda parte de nuestra Constitución Política del Estado. Y es por eso que en pantalla nosotros desde siempre ponemos a nuestra Constitución y podemos ver el artículo 145 a partir de donde nosotros deberíamos ingresar, y hemos hablado de esa estructura específica en la anterior clase. Yo les pediría que podamos revisarla para no redundar y retrasarnos también en el avance de nuestra clase. Estamos en el artículo 145, entonces hemos visto la estructura y organización del Estado. Siguen ingresando algunos compañeros. Bueno. Tenemos entonces el artículo 100, a partir del 145, la estructura. Ya la hemos visto en la anterior clase, incluso en ya una clase mucho antes, ya estábamos viendo los parámetros en los cuales nosotros íbamos a arribar a partir de la estructura y organización de la cual va a derivar en primera instancia, posterior a este tema, todo lo inmerso y lo respectivo a lo que sería los cuatro poderes del Estado. Sabemos cuáles son, vamos a ingresar a detalle conforme a la Constitución, a los parámetros en los cuales se encuentran inmersos tanto el órgano legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral a sí mismo, ¿no es cierto? Y para eso nosotros nos estábamos permitiendo hablar un poco y repasar aspectos de Derecho Constitucional 1 a partir de lo que sería dentro de lo que nosotros tenemos que entender como el constitucionalismo. Para ingresar a detalle de lo que nosotros estamos viendo respecto al bloque de constitucionalidad. El constitucionalismo en Bolivia, que les he referido en la anterior clase, para los que, como les vengo repitiendo de manera recurrente, puedan de manera constante ingresar a ver el avance de clase, específicamente de una clase anterior a esta, y podamos nosotros reforzar lo que hemos estado viendo. Sin embargo, vamos a ingresar un poco a hablar de lo que sería hemos hablado además del nivel constitucional, la Constitución, y para eso nos hemos remitido en la anterior clase igual, hemos hablado algo de lo que es el artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Vamos a ver en este momento y a modo de repaso qué es el bloque de constitucionalidad. Y eso es algo que ustedes tenían que, en primera instancia, les dije, la anterior clase deberíamos haber repasado, pero sin embargo ha sido excepcionalmente repuesta la clase de la forma y modos en los cuales nosotros habíamos acordado. Bueno, para eso voy a pedir, compañeros, y vamos a tomar apunte además, en primera instancia, ¿quiénes son o quiénes quieren participar respecto
¿A qué es lo que nosotros entendemos por el bloque de constitucionalidad? No era una tarea, pero sin embargo les había pedido que puedan ver dentro de nuestro dossier o a fin de cuentas dentro de lo que es el internet u otros recursos que puedan utilizar ustedes en poder complementar lo que estaríamos nosotros tratando de investigar. A ver, ¿quién tiene cada uno de ustedes, compañeros, quiénes quieren participar respecto a lo que es el bloque de constitucionalidad que ustedes habían buscado para el día de hoy? A ver, pueden levantar la mano. Intervenir, a ver. Nicole. Sí, compañera, puede. Doctor, el bloque de constitucionalidad sería una figura que prevé las normas que no están dentro de la Constitución, Ya, está bien. respetando también la jerarquía que deben de tener, ¿no? Exacto. Esa jerarquía que hace referencia a la compañera acá, Nicole Herrera, esa jerarquía que está impuesta a partir de nuestro artículo 410 en la Constitución Política del Estado. Nos vamos a ir un momento al artículo 410. A ver, estamos en el... Oh, falta un montón. No, ya estamos en disposiciones transitorias. El que dice todas las personas naturales, doctor, y jurídicas. Sí, sí. A ver, el parágrafo segundo, por favor, compañeras, ¿se nos puede leer? Dice, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de los derechos humanos y de las normas de derecho comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. 1. Constitución política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Muchas gracias, compañera. Ahí está, compañeros. Acá tenemos nosotros en el artículo 410, en este parágrafo segundo, lo que nosotros estamos viendo a partir de lo que sería el bloque de constitucionalidad. Muy bien lo ha dicho la compañera en primera instancia, Nicole, que nos ha dado su criterio a partir de tal vez, ¿no?, un artículo o en todo caso del dossier o más allá de algún artículo científico, conceptual que hubiese o doctrinario que hubiese buscado la misma, para podernos ayudar a entender lo que deberíamos entender por el bloque de constitucionalidad. Hemos hablado algo en la anterior clase, que les invito a ver el video respecto a lo que es el bloque de constitucionalidad. Y habíamos estado ingresando ya al detalle, y es concretamente la forma en la que nos ha referido Nicole, cómo deberíamos entender al bloque de constitucionalidad. A partir de que este bloque de constitucionalidad es una figura legal que va a prever que existan normas que sin formar parte de lo que es la Constitución Política del Estado, eso quiere decir sin estar inmersas en la Constitución, sin estar escritas en un artículo específico, yéndonos a ese parámetro. Estas normas deben considerarse desde siempre incorporadas al texto constitucional, a nuestra Constitución. Estas que además tienen que tener una jerarquía dentro de lo que es la Constitución, hablamos dentro de la normativa, y además que deben tener validez que la misma Constitución Política del Estado tiene que darles. ¿Qué quiere decir entonces? Que dentro de estos parámetros respecto a la jerarquía de nuestra Constitución Política del Estado, por ejemplo, tenemos en el inciso 2 del parágrafo segundo, como nos ha leído la compañera, los tratados internacionales.
ya nos refiere que este bloque de constitucionalidad está integrado por estos tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos y normas de derecho comunitario, siempre y cuando nuestro país, el Estado boliviano, sea parte o sean estos tratados ratificados por nuestro país. Eso va a hacer que esta normativa internacional ingrese a la Constitución. Si el texto constitucional no lo refiere, va a ingresar a ser parte de este texto constitucional aspectos sobre tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y normas de derecho comunitario a partir de lo que refiera el inciso 2 de la Constitución. Eso quiere decir que si en todo caso yo quiero remitir, como hacemos nosotros los abogados y como ustedes a futuro tienen que ir realizando, no solo en el análisis legal jurídico que tienen que tener dentro de cada uno de los casos particulares que tenemos en nuestras oficinas o dentro del asesoramiento que nosotros damos a los clientes, empresas u otras personas, tener que fundamentar estos aspectos con normativa internacional, ¿no? Ya sea el Pacto de San José de Costa Rica, que de manera constante andamos refiriendo, nos da en el artículo tantos estos aspectos que deben ser acatados por jueces y tribunales, les estoy refiriendo a lo que podría decir un memorial, acatado por jueces y tribunales, los cuales son ratificados por nuestro Estado, a partir del 410, inciso 2, parágrafo segundo, inciso 2. ¿Nos quería decir algo, compañera? Sí, doctor, una consulta. Después de leer el artículo de lo que ya hay en el dossier y todo eso, analizar un poco más, en este parágrafo 2 del artículo 410 nos está dando la jerarquía de la cual nosotros tenemos que seguir, digamos, como juristas, para así poder apoyarnos en leyes o artículos que tengamos que usar. Este que dice los tratados internacionales que usted justamente estaba hablando, ¿estaría entonces el de los derechos humanos? Exacto. Ah, ya. A eso me estoy refiriendo. Muchas gracias, Lidia, por su intervención, ¿no? Siempre tratamos de que ustedes participen, compañeros, y eso es algo que ustedes tienen que ir realizando, ir consultando, además, aprovechando bueno, el hecho de que ustedes estén inmersos en una clase virtual. Les he dicho 1000 veces, tal vez hubiese sido mejor y tal vez volvamos relativamente a las clases próximamente, de manera presencial, esperemos que sea en este año, y de esta manera ya nos vayamos conociendo personalmente y ya los puedo ubicar físicamente a cada uno de ustedes y hagamos participar a todos, realmente a todos los que se encuentran en la clase, compañeros. Esa es la idea que nosotros tenemos que tener dentro de la universidad, el tener que participar sin ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de situación o que nos pueda perjudicar más que todo en el desarrollo de la clase, ¿no? Nosotros no estudiamos por obligación, compañeros. Ya en la universidad, dentro de una carrera, tenemos que estudiar porque realmente nosotros estemos direccionando algo que queremos hacer a futuro y que nos vaya a servir para siempre. Entonces, ese tipo de intervención, como lo hace en este caso nuestra compañera Lidia, ¿no? Tiene demasiada, como le digo, demasiada empatía, demasiada forma que le da a ella a la intervención, y es correcto lo que ella nos está aseverando, ¿no? De que en ese sentido va a ingresar a partir del inciso 2 normativa dentro de este bloque de constitucionalidad para que nosotros podamos utilizarla a favor, siempre y cuando sean sobre tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y normas de derecho comunitario, en favor de quien nosotros estuviésemos defendiendo. Como ejemplo, les estaba refiriendo sobre un memorial en el cual nosotros podamos directamente irnos y referirle al juez de que se dé cabida, que si bien la Constitución Política del Estado no nos está refiriendo en un artículo específico, un inciso, podemos nosotros referir normativa internacional como ya les he referido, ¿no? El Pacto de San José de Costa Rica, estamos hablando de derechos humanos, la Convención de Belém do Pará, ¿no? Que nos habla de normativas respecto a la violencia contra la mujer, normativa internacional respecto a las personas de la tercera edad, niñez y adolescencia, compañeros, que obviamente la Constitución puede que no refiera de manera específica, pero que podamos utilizar para que el entendimiento del juez o el tribunal vaya más allá y de cierta manera, dentro de la ratificación de estos convenios y tratados,
que suscriben nuestro país puedan ampliar el conocimiento tal vez, pese a que cada uno de los jueces es contralor de derechos constitucionales, debe aplicar y no olvidarse de ciertos aspectos normativos internacionales que nos refiere y que va a ingresar a lo que es la Constitución con primacía sobre la Constitución o de igual jerarquía incluso, podríamos hablar, respecto a lo que nosotros podamos referir en esa instancia. Entonces, en primera instancia tenemos que considerar que está la Constitución Política del Estado, los tratados internacionales, de los cuales son parte o han sido suscritos, ratificados por nuestro país en los protocolos asimismo de estos tratados, que las leyes nacionales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas y el resto de la legislación departamental, municipal y indígena está por debajo de lo que es la Constitución Política del Estado. La importancia del análisis de nuestra Constitución se da a partir de esta supremacía normativa, la jerarquía que tiene la Constitución por encima del resto de las leyes. Por debajo incluso están los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Ninguna ley está por encima de la Constitución Política del Estado. Tal vez en Derecho Constitucional han debido analizar lo que ha sido el constitucionalismo boliviano, las reformas a la Constitución a partir de 1826 hasta el 2009 dentro de la Constitución que nosotros actualmente estamos analizando, y han debido hablar tal vez, espero que sí, respecto a algunos gobiernos de facto que han sido denominados, ¿no es cierto?, algunos gobiernos que realmente han ejecutado un golpe de Estado. Hablamos de gobiernos militares. Y uno de esos gobiernos, compañeros, para rememorar un poquito lo que ustedes han debido ver en Derecho Constitucional o no, que fue, si mal no recuerdo, el gobierno de Hugo Banzer Suárez, había emitido un decreto supremo, decreto, no recuerdo el número en este momento, pero sin embargo, ese decreto venía a equipararse e incluso a referir de que cualquier tipo de situación que se dé dentro de ese tipo de gobierno militar, o lo que se vaya a abarcar dentro de este normativamente, o cualquier ley que puedan ser y que tenga que acatar la población en general, estaba por encima de lo que decía la Constitución Política del Estado. Esa aberración, ¿no?, jurídica de quienes han determinado ese decreto supremo, no recuerdo el número, tal vez podemos un poquito hablar de eso más adelante también, no está, pues, desde ningún punto de vista, no debería además haber estado desde ningún punto de vista por encima de la Constitución Política del Estado. Entonces, véanlo así, compañeros, que el artículo 410 viene a ratificar la jerarquía normativa que tiene la Constitución y viene a referirnos además lo que es el bloque de constitucionalidad que ustedes a partir de ahora tienen que entender, que ninguna ley está por encima de nuestra Constitución Política del Estado. Ningún procedimiento o reglamento que se pueda instaurar dentro de la normativa boliviana puede estar por encima de lo que ya refiere la Constitución. Solo normativa internacional, díganos, Lidia. Doctor, tal vez es el 25964, el que nos estaba hablando de Hugo Banzer Suárez. Le pregunto para después estudiarlo o leerlo. Claro que sí, ese interés que tiene usted sí me parece excelente. A ver, déjeme revisar, tal vez por algún lado lo tenía. Generalmente estamos con eso un ratito, lo tenía en algún lado. En sí, pero este decreto supremo que viene a partir de lo que han venido a determinar. Aquí está este decreto supremo, lo tenemos aquí. Es el decreto supremo. Es el decreto supremo 11947 de 9 de noviembre de 1974. Les repito, a ver, déjenme un momento, les voy a volver a repetir. Estamos, entonces, ha habido un decreto, ¿no?, de entre los antecedentes históricos que puede llegar a haber, o puede haber llegado a tener la Constitución Política del Estado, una reforma constitucional
que se han dado durante el transcurso de lo que ha sido el desarrollo de la Constitución Política del Estado, que hablamos de 1826, 1938, 1961, 94, 67, 95, 2004 y 2009, existe este decreto supremo, ¿no? El 11947 del 9 de noviembre de 1974. Ese era un gobierno de facto. No solo porque nos han venido a tratar de referir dentro de ese artículo tercero de este decreto supremo, que nos ha venido a referir, por ejemplo, ¿no? Estamos yéndonos un poquito más allá para rememorar lo que ustedes han visto en Derecho Constitucional. Nos refiere, ¿no? Declárese vigente la Constitución Política del Estado, dice, de 1967. En todo aquello, lo que no se oponga al presente estatuto de gobierno, a las disposiciones de carácter institucional y a los derechos, leyes que en función de los superiores intereses de la patria adopte el gobierno nacional. Todo lo que en ese momento pudiese haber determinado ese gobierno estaría por encima de la Constitución. Díganos, Patricia, a ver. Doctor, buenas noches. Pero en este decreto también habla sobre los grupos militares políticos, tanto el MNR como el FCB, ¿no? Donde dejaban, digamos, de funcionar una sección durante la gobernación de Hugo Banzer Suárez, que también, digamos, habían servicios obligatorios que hacer, más que todo. Imagínense, ¿no? O sea, nos están refiriendo incluso de que, de cierta forma, Patricia, ¿no? A ver, un ratito. Prácticamente eso nos viene a referir un decreto y ese era un gobierno realmente que podríamos denominarlo un gobierno de facto. Actualmente nosotros estamos atravesando políticamente este mismo aspecto dentro de la coyuntura política que existe en nuestro país, ¿no es cierto? Hablamos de un gobierno de transición que hemos visto nosotros y que de cierta manera actualmente se está manejando, ¿no? Que bueno, cada uno tiene una conclusión específica sobre ese tema. Nosotros nos remitimos, mientras tanto, a un supuesto ilícito respecto a que haya habido en este caso, haya existido, como nos pueden referir tal vez, un golpe de Estado, y hablamos de un supuesto porque obviamente dentro de la investigación, hasta que no se determine mediante una sentencia ejecutorial de un juez que específicamente haya sucedido ese extremo, hablamos de un supuesto, mientras tanto, no es de que yo apoye en este momento acá al gobierno de transición o tal vez al otro partido político, ninguno, compañeros, sino de que nosotros como ciudadanos tenemos que tener, y como abogados, hasta que nosotros tengamos algo específico, tenemos que ser imparciales también, ¿no? Tenemos que ver qué aspectos a veces están abarcando dentro de la investigación para poder determinar si evidentemente ha existido algo. En este caso, hablamos de un gobierno de facto, un gobierno incluso que ha venido a determinar algo que por encima de la Constitución, todo lo que ellos digan, estaba por encima de la Constitución. Si la Constitución venía a referir de que existen derechos laborales y que en ese momento este gobierno de facto realmente de 1900, estamos hablando de 1974, refiriera, no, desde ahora no existen derechos para los trabajadores, imagínense entonces, la Constitución no podría venir por encima de un decreto supremo. Dentro del artículo 410, parágrafo segundo, que ustedes tienen en imágenes, acá en nuestra plataforma Zoom, el inciso 4 habla de los decretos. Estamos hablando de un parámetro mucho más abajo de lo que jerárquicamente la Constitución está determinando. Este bloque de constitucionalidad, compañeros, es el que nosotros tenemos que hacer respetar. Pareciera, ¿no?, que algunas autoridades judiciales, algunas instituciones públicas no hicieran, o más bien no le dieran la importancia necesaria a la Constitución Política del Estado. Es por eso que desde siempre yo les digo, compañeros, hasta para hacer un memorial, ya sea dentro de un proceso, ya sea un memorial de solicitud, una carta incluso, una carta simple de un ciudadano común, como somos todos nosotros, tiene que ser respetado y tenemos que nosotros de cierta manera abarcar estos parámetros para hacer respetar. Nosotros tenemos derecho a la solicitud, a realizar solicitudes y conocer
ciertos aspectos inmersos en la función pública y no nos pueden negar ese acceso. Entonces, mediante una carta simple o de manera verbal, nosotros podemos hacer saber de que queremos o tenemos la necesidad de conocer un aspecto y no se nos puede negar. ¿Por qué? Porque el artículo 24 de la Constitución Política del Estado lo refiere. Y ningún procedimiento interno dentro de la función pública que se haya determinado mediante un instructivo, se haya determinado mediante un simple memorándum, va a venir a referir algo distinto de lo que dice la Constitución. El defensor del pueblo tiene que hacer velar los derechos constitucionales en primera instancia. Para el defensor del pueblo no existe nada más superior que la Constitución. Ellos son los primeros en hacer velar los derechos de todos los ciudadanos. Y lo hemos visto, ¿no? En algunas situaciones complicadas que hemos tenido en Cochabamba, más que todo por el lado de los bloqueos en la zona sur, con el botadero y esos aspectos, que hemos visto, ¿no? Que el defensor del pueblo trataba de interceder. En todos los conflictos sociales tiene que estar el defensor del pueblo inmerso, para hacer prevalecer derechos y ver que no se vulneren esos derechos. Entonces, vean la supremacía que tiene nuestra Constitución. Ningún tratado internacional va a venir por encima de la Constitución, pero sin embargo, aspectos que puedan beneficiar en ciertas situaciones y que de los cuales nosotros como Estado boliviano seamos parte de estos convenios y tratados internacionales, sí van a ingresar al lado de la Constitución y sí van a venir a beneficiar a quien solicite, a quien realmente vea vulnerado algún derecho. Y estos aspectos no podemos nosotros pasarlos por inadvertidos. Pero doctor, perdón por no levantar la mano. Díganos, Patricia. ¿Sí? No, Lidia. Lidia. Perdón, sí. Doctor, es cierto que el defensor del pueblo tiene que hacer prevalecer los derechos y que siempre está en los conflictos y todo lo demás, pero realmente no se respeta nuestra Constitución. No se respeta nuestra Tienen derecho, no, porque tienen derecho a la protesta, sí, pero tampoco tienen derecho a dañar a los demás. Exacto. Y cuando hacen sus protestas, cuando no dejan pasar alimentos, cuando no dejan pasar camiones de oxígeno, cuando no dejan botar la basura, están yendo en contra de nuestra Constitución. Exacto. Y entonces ahí, ¿qué se hace, doctor? ¿Se tiene que meter a la gente por oficio a juicios? ¿A quién se tiene que meter el juicio? ¿Contra quién se tiene que ir? Es que es un poco ilógico. Eso es algo que no entiendo hasta ahora. No, está muy bien su participación y tiene razón porque es un punto de vista que hay que analizarlo a profundidad. Los derechos de uno no están por encima de los otros. Y hay garantías que el Estado, la misma Constitución Política del Estado, nos está dando a cada uno de los grupos sociales. Y esos aspectos de que se tienen que cuidar son estos servicios básicos que alguna vez creo que ya hemos hablado con ustedes y hemos visto, ¿no es cierto? Que no deben ser vulnerados ni deben usarse para beneficio de protestas y otros aspectos necesarios que se tienen que cumplir, no solo con esa zona que está bloqueada, sino con el resto de las zonas de nuestra ciudad o a donde pertenecerían el derecho de uso de estos botaderos, ¿no es cierto? Es un aspecto que realmente no nos pone en alerta, ¿no? Nos pone en la alerta y vamos a ingresar, y lo interesante del derecho constitucional 2, compañeros, es que vamos a ingresar a un tema específico de lo que es la Defensoría del Pueblo. Y ahí vamos a ver cuáles habían sido esas atribuciones que tiene el defensor. Y si realmente lo está utilizando o está beneficiando a la sociedad, o tal vez a un solo sector social. Vamos a analizar, compañeros, y les digo, nuestro derecho constitucional 2, esta segunda parte, cada vez se pone más interesante. Más interesante porque actualmente nosotros hemos atravesado por una situación, una inestabilidad política total, lo digo porque, compañeros, hemos sido sujetos de bloqueos, hemos sido sujetos de peleas, no sé, de todo tipo de situaciones que ustedes han vivido en este momento, y que es un momento único. Es un momento único en el sentido de que otras generaciones no lo van a sentir como nosotros lo hemos sentido. Es generaciones que ustedes están naciendo de nuevos abogados, de nuevas personas quienes tienen que hacer prevalecer los derechos del resto, que tienen que ser contralores de derechos constitucionales, asimismo de protectores de esos derechos, además,
de inicio, no solo como ciudadanos, sino también, no, en primera instancia, no solo como abogados profesionales, sino también como ciudadanos. Esos aspectos vamos a irlos viendo y van a ir viendo cada uno de ustedes cómo había sido esta situación y de qué manera y bajo qué normativa nosotros deberíamos reclamar estos extremos. Entonces, vamos a ver más adelante eso y vamos a pasar a ver el siguiente concepto, compañeros, pese a que prácticamente hemos terminado la estructura y organización del Estado boliviano en la anterior clase, en complementación de esta que nosotros estamos terminando ya, y vamos a pasar a ver lo que es el órgano legislativo, porque nuestro examen parcial, compañeros, va a ser de estas 5 unidades. Ahorita vamos a repasar, por favor, les voy a volver a enviar el link, vuelvan a ingresar, por favor, les rogaría, y continuamos con la clase, por favor, ¿ya?